Buenas, hola a todos. Vamos a preparar una serie de clases gracias a la colaboración de Canal 4 Hotel de Televisión, con el cual colaboro desde hace tiempo dando otro tipo de información y entrevistas y sobre el mar y estas cosas. Ahora se nos ha ocurrido la idea, que ha sido bien recibida por Francisco, de organizar las clases a través de grabaciones de vídeo con las diferentes etapas de la asignatura. Así que lo que vamos a hacer es vamos a colgar estas clases en internet, ustedes se las descargan y luego me envían los resultados, los problemas que vamos a apuntar, y la relación va a ser, yo creo, mucho mejor así. Van a ver ustedes la clase, la derivación de las ecuaciones y todo eso, que en otros formatos yo creo que no queda demasiado bien. En principio habíamos previsto un ritmo de clases que estamos cumpliendo hoy que había clase y que no hemos podido ir. Y entonces recuerdo un poco lo que habíamos visto el último día. El último día habíamos repasado el rotacional. El rotacional es necesario para entender esta aproximación que vamos a hacer hoy sobre la ecuación de Navier-Stokes, que no he podido corregir todavía los exámenes, pero he visto por encima y están bastante bien. O sea que la ecuación de Navier-Stokes ya la tienen clarita todo el mundo, algunos más que otro, pero bueno, más o menos todo el mundo la ha hecho bien. Así que hicimos el otro día una aproximación de la ecuación de Navier-Stokes con la hidrostática, ¿se acuerdan? Que habíamos puesto la ecuación de Navier-Stokes y habíamos hecho unas aproximaciones para el caso de la hidrostática, y hoy vamos a hacer otra para el caso de los fluidos sin viscosidad. Así que el proceso será el mismo. Yo iré describiendo las ecuaciones en la pizarra y vamos a ver cómo resulta la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, hoy lo que vamos a ver es la ecuación de Navier-Stokes con la aproximación de un fluido sin viscosidad. Ya sabemos que los fluidos todos tienen cierta viscosidad, pero aquí en las aproximaciones obviamente vamos a eliminar el término viscosidad, y vamos a ver que eso lo vamos a utilizar muchísimo, porque esto va a dar lugar a una de los resultados de la ecuación de Bernoulli. ¿De acuerdo? Bien, tenemos la ecuación de Navier-Stokes, que al final habíamos quedado que era masa por aceleración, acuérdense de la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? El peso, el famoso término, negativo de la presión, que todo el mundo lo ha puesto bien en el examen, vale más los términos de viscosidad, ¿se acuerdan, no? Esto claro que se acuerdan porque lo acaban de hacer, ¿de acuerdo? Bien, peso, diferencias de presión y movimiento viscoso nos da la masa por aceleración del sistema, ¿de acuerdo? Bien, entonces en esta aproximación de fluido sin viscosidad lo que vamos a eliminar este término, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar este término y vamos a ver cómo queda la ecuación. Antes de empezar con eso, vamos a ver las 4 aproximaciones que vamos a ver en esto. Vamos a suponer un flujo, laminar. Vale. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Ahí no tenemos demasiado sitio, no tenemos demasiada tiza, estamos al límite de casi todo, pero hoy creo que vamos a hacer el estado estacionario.
¿Se acuerda que hemos hablado del estado estacionario? Que hemos hablado bastantes veces durante este curso, ¿no? Lo que hemos hecho de este curso. Estado estacionario, donde habíamos dicho que el fluido no cambia de condiciones, es decir, la velocidad se mantiene en cada punto constante en el tiempo. Es decir, en un fluido las velocidades van cambiando, pero en el mismo punto, si medimos velocidad, se mantiene siempre igual, ¿de acuerdo? Eso lo habíamos hablado como flujo estacionario también, ¿de acuerdo? Estado estacionario o flujo estacionario. A estacionario, vale, esto es lo que hemos visto, flujo estacionario. Bien. La siguiente aproximación, que siempre, yo creo que vamos a trabajar siempre, es incompresible. Vale, no se puede comprimir. Y el cuarto, irrotacional. Por eso es importante repasar lo que vimos el último día en clase. ¿Se acuerda que hablamos de rotacional? ¿De acuerdo? Habíamos hablado de rotacional, que ustedes lo vieron de forma matemática, pero aquí lo habíamos dado la significación de ingeniería o de física, es decir, qué significa el término rotacional, ¿de acuerdo? Físicamente. Y eso es lo que, cuando yo les pida, les pregunte por esta aproximación, me tienen que explicar el sentido físico y matemático de rotacional, lo mismo que anteriormente han explicado bastante bien todo el mundo, el significado de un flujo incompresible, de fluido laminar y del estado estacionario, ¿de acuerdo? Y de la divergencia, que lo utilizaron para demostrar el resultado de la ecuación de Navier-Stokes. ¿Se acuerdan? Que había que poner en un momento, llegábamos a esta ecuación, solo si teníamos una divergencia igual a cero, ¿de acuerdo? Buscábamos los términos, ¿se acuerdan? De divergencia igual a cero, los agrupábamos, se nos iban los términos de esa divergencia igual a cero y nos quedaba finalmente este término con la velocidad, que es el que nos da la ecuación general de Navier-Stokes. ¿De acuerdo? Bien, aquí la variación, a ver, ¿cómo lo ponemos? Bien, divergencia igual a cero, incompresible y además que no tiene fuentes ni sumideros, vale, y entonces vamos a comenzar con la aproximación de esta ecuación al movimiento. Si no tenemos en cuenta, habíamos hablado un poco de rotacionalidad, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un fluido irrotacional, no quiere decir que el rotacional es igual a cero. ¿De acuerdo? No hay variación de las velocidades. Si esto tenemos la coordenada X y esta podría ser la coordenada Z, la parcial de la velocidad en X partido por Z es igual a cero. De manera que el rotacional es igual a cero. Vale. Acuérdense que el término rotacional, vale, matemáticamente, que ya lo han hecho ustedes, y JK parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z, de una función X y Z, pero en este caso que nosotros habíamos visto velocidad, ¿de acuerdo? Vale. Como tarea, vamos a plantear que ustedes resuelvan varias rotacionales, es decir, ustedes van a poner diferentes términos, busquen en la literatura, sobre todo directamente en Wikipedia ya tienen varios ejemplos, pero seguro que encuentran ejemplos por ahí. Y quiero que cada uno haga un ejemplo diferente con
una solo con X, uno solo con Y, uno solo con Z, todos los demás 0, pero luego uno con los tres, es decir, una función que tenga Vx, que tenga Vy, que tenga Vz, que la derive y obtenga el valor que le dé final a esto, porque es fundamental que esto quede clarito, ¿vale? Entonces, cuando en el examen, si les pregunto, el primer parcial, ya lo hicimos afortunadamente antes de las restricciones de movimiento que tenemos para llegar a la universidad, pero esta es una pregunta típica de segundo parcial. Y en ese segundo parcial necesito que lo mismo que identificaron la divergencia, identifiquen claramente qué es rotacional y por eso necesito estos ejemplos. Lo que voy a pedirles después de esta clase es que ustedes hagan sus apuntes con lo que estoy diciendo yo hoy, ahora, y con todo lo que estoy hablando, eso lo representan y me envían esos apuntes hechos a mano para certificar, porque también el vicerrectorado hablaba de un cierto control de la asistencia a clase. Nosotros ahora pues, es difícil, pero un control de que ustedes se bajaron el programa y lo escucharon, ¿de acuerdo? Va a ser que ustedes me envíen una foto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una foto con el móvil directamente de los apuntes que han hecho de esta clase, con todas las anotaciones que estamos hablando y todas las cosas que yo voy diciendo sobre las ecuaciones. No solo las ecuaciones, como en el examen, sino explicar de dónde viene cada tema. Muy bien. Para este caso, necesitamos calcular la aceleración, ¿de acuerdo? Y la aceleración la vamos a poner como se suele poner de esta forma, ¿de acuerdo? Una derivada de la velocidad con el tiempo, una derivada completa, una derivada total, ¿de acuerdo? Que se dice. Vale. Con respecto al tiempo, vale, que es igual a cada uno de los términos de la velocidad, ¿vale? Con respecto a x por la parcial de x con respecto a t, ¿no? Si eso hablamos de una variación de cualquier función con respecto al tiempo, hay que derivar cada uno de los términos, ¿de acuerdo? Con este por variación de y con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? A ver si no se nos acaba la tiza en esta clase, más, a ver, primer término en x, segundo término en y, tercer término, de acuerdo, en z. Vale. Más la parcial de v con respecto de t. Bien, esto sería la definición de la aceleración en este caso. Se ve bien, ¿no? A ver, exactamente. Vale, en esto lo podemos aproximar. A ver, aquí. Aquí se ve bien. Así, vamos ahí. Vale. Bien, esto vamos a aproximar estas y estas, ¿de acuerdo? Sobre esto será Vx, puedo pintar hasta con el dedo y así ahorramos tiza. Vx, Vi y Vz, ¿de acuerdo? Entonces esto quedaría Vx por la parcial de v con respecto a x, ¿sí o no? Vamos a quitarnos esto de en medio, que no nos estorbe. Más Vi por la parcial de v con respecto a y, más Vz por la parcial de v con respecto a z. Vale. Más la parcial de v con respecto a t. A ver si se nos acaba la pieza. Bien, parcial de v con respecto a t. Habíamos hablado de que el flujo era estacionario, es decir, este flujo estacionario lo que nos está diciendo es que la parcial de v con respecto a t es 0. A ver dónde lo pongo. Aquí.
parcial de v con respecto a t igual a 0. Bien, pues este término vamos a ponerlo así, a tachar, y ahorramos un poco de tiza. Vale, este término se nos va en esta aproximación, ¿de acuerdo? Y entonces la aceleración nos queda, bueno, aquí mismo y luego lo borramos. Vale. Aceleración nos queda como v, ¿de acuerdo? Por ¿de acuerdo? Que es lo que hemos visto ahora, que será Vx por siendo, a ver si se ve esto de abajo, siendo esto de aquí, siendo, como saben ustedes, esta es vale, y v vale, es vx de i más v i de j más v de k. Vale, yo creo que se ve todo, ¿vale? No sé qué tan rápido o despacio voy, pero como ustedes van a tener la oportunidad de poderlo verlo una y otra vez el vídeo, pues podemos ir así, yo creo, casi más rápido, ¿de acuerdo? Y esto queda, vale, esto queda, pues ya me estoy quedando sin una parte de la tiza, vamos a ver, Vx VI vale. Bueno, estos son operadores que ya hemos visto en este curso, ¿de acuerdo? Lo hemos visto 40 veces con la divergencia, por ejemplo, y hemos visto el otro día con la rotacional, ¿de acuerdo? Y entonces son las cosas que tenemos que ir viendo. Términos, hemos ya cogido el término de aceleración, ¿de acuerdo? De la ecuación. Ahora nos falta, vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Con el término de la velocidad. Vale, vamos a ver esta aceleración, ¿en qué queda? Vale, ¿cuál es la...? A ver, si hacemos aquí una parte, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Voy a cambiar de tiza. Bien. Teníamos el término. Voy a apretar más suave, se ve bien, ¿verdad? No hace falta apretar tanto.
producto vectorial, ¿de acuerdo? Vale, que esto es donde esto de aquí es lo que hemos visto antes, que nos ha quedado el término de aceleración. Vale, que haciéndolo, siguiendo por aquí, vale. Bien, o sea que este término de aquí va a pasar aquí. Vale. A ver si me da sitio para terminar. Sí, yo creo que me cabe aquí el final. Entonces la aceleración. Vale. Vale. Y esto es una... Vale, lo que llamaríamos después, en la ecuación de Bernoulli se llamará el término de energía cinética. ¿De acuerdo? O sea, simplemente lo que hemos hecho es empezar esta ecuación y hemos cogido, de momento solo hemos trabajado con la aceleración y estos estados que hemos visto, sobre todo hemos usado el estado estacionario. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la solución para la aceleración. Fíjense bien cómo ha quedado esto. Vamos a borrar la pizarra y vamos a empezar otra vez la siguiente parte de la clase, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Bien, ya hemos arreglado la pizarra, ya tenemos más sitio para escribir. Lo que hemos puesto aquí, otra vez, hemos mantenido la ecuación de Navier-Stokes, lo que habíamos hablado. Hemos visto la aproximación de la aceleración, cómo está quedando, ¿de acuerdo? Hemos visto la aceleración, ρ por la aceleración, puede quedar queda de esta forma. Y vamos a ver el otro término, este término ya lo tenemos, así. Ahora nos queda este término y este, ¿de acuerdo? Este término se puede poner de esta forma, el vector director sobre el eje Z, el peso solo tiene una componente, una única componente, se puede hacer esta aproximación y nos queda, este juego matemático para que nos quede, esta es la solución de esto de aquí, ¿de acuerdo? Fíjense que estamos siempre intentando agruparlo ya con este operador, aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo esta ecuación con estas aproximaciones queda de la siguiente forma. Vamos a poner ya todo como... ¿De acuerdo? De esta forma, ya le van viendo, ¿no? La idea ya la van viendo. Vale, ahora vamos a pasar este al otro lado, sumando, vale, y vamos a poner, fíjense, vale, y nos queda el último término de la presión que también lo pasamos al otro lado. Vale, ya fíjense que se acerca bastante a aquella ecuación que estábamos tratando de encontrar, que es la ecuación de Bernoulli. Vale, bien. La ecuación de Bernoulli se obtiene ahora sacando factor común, bueno, poniéndolo todo dentro de este operador,
Total se ve muy bien, así que... Vale, así se ve bien. Muy bien, perfecto. De acuerdo. Eso es log z más p. Este es el dibujo que hemos visto antes para el flujo de estado estacionario. Aquí, cuando medimos aquí, siempre es la misma velocidad y esta velocidad se mantiene con el tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a quitar esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente. De acuerdo, aproximación es... más, o sea, las condiciones, ¿de acuerdo? En un determinado punto de un flujo en estas características sin viscosidad, ¿de acuerdo? Se tienen que mantener. Estamos viendo que esto es teoría. Acuérdense que hemos despreciado la viscosidad, con lo cual hemos despreciado la fricción, y si despreciamos la fricción, lo que podemos asumir es que esto, que básicamente es una sumatoria de todas las fuerzas, es decir, una sumatoria de la energía, se mantiene a lo largo de, por ejemplo, lo que habíamos visto en el laboratorio, una tubería, ¿de acuerdo? La tubería, con esta ecuación de Bernoulli, asumimos que no está perdiendo nada por pasar por la tubería. Y siempre el valor de esto que habíamos visto, que es una especie de, vamos a usar el dedo, que es una especie de energía cinética, ¿de acuerdo? Más la presión, de la tubería, más esto que sería, digamos así, la altura a la que está la tubería, esto se mantiene constante. Es decir, en V2 y en V1 tendría que dar lo mismo. ¿Qué es lo que hemos visto en el laboratorio? Y aquí quizás, pues que esta velocidad normalmente se acelera bastante. ¿Se acuerdan los datos que hemos obtenido cuando trabajábamos con la ecuación, con el experimento de Bernoulli, donde le hacíamos pasar el flujo por una especie de reducciones y ampliaciones en el flujo, donde la velocidad iba variando, ¿de acuerdo? Velocidades pequeñas, donde teníamos diámetros grandes, velocidades grandes, donde teníamos diámetros pequeños. ¿Se acuerdan que aquí la presión, ¿de acuerdo? Y aquí la presión estática, aquí la presión, ¿se acuerdan cómo era? Velocidades más pequeñas. Aquí la presión subía, ¿de acuerdo? Aquí la presión, y aquí la presión subía, y aquí la presión bajaba. La presión estática. ¿Se acuerdan de las tuberías que venían aquí con columna de agua? ¿De acuerdo? Pues la figura era que aquí era más alta y aquí era más baja la presión. ¿De acuerdo? La presión estática, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, la presión tiene que compensar las variaciones de velocidad a una misma altura. Es decir, claro, aquí si ponemos la tubería que baje y suba, eso lo tendremos que ajustar. Pero en una tubería, digamos, que no tiene subidas ni bajadas, las variaciones en velocidad se tienen que compensar con las variaciones de presión. ¿De acuerdo? Velocidades aquí pequeñas daban presiones altas y velocidades altas daban presiones pequeñas. Vale, que básicamente esto es lo que trata de organizar la ecuación de Bernoulli. Asocia presiones a velocidades. Acuérdense de cuando vamos a regar las plantas, que ponemos el dedo al final de la manguera para precisamente ganar velocidad y llegar a las plantas que están más lejos. Mientras tenemos el tubo sin oposición a la salida, ¿de acuerdo? Obtenemos velocidades bajas, lo cual el chorro no nos llega hasta regar las plantas. Vale, como final de dos puntos como estos dos, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer las condiciones de 1 o de 2 aquí y las condiciones de 1 aquí y se tienen que igualar, ¿de acuerdo? Que sería, entonces, velocidad, a ver cómo lo ponemos aquí, velocidad al cuadrado 1,
partido por 2, ¿de acuerdo? Vale. Más. Aquí hemos dicho que la z va a ser constante, porque no le vamos a poner variaciones de altura, más la presión, 1, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la velocidad 2 más rho g z más la presión 2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace ahora? Un truquillo. Bueno, espera un poco, aquí queda, falta aquí y aquí. Rho, a ver si no me he dejado nada, efectivamente. Bien, para quitarnos rho y g, simplemente dividimos todo por rho g y nos queda, vamos a ver, ¿cómo podríamos poner aquí? Eso es aquí. V2, V1, vamos a cambiarle el tema, al cuadrado, partido por 2G más Z más P1 partido por rho G, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual a V2 al cuadrado, he puesto 1, aquí está bien, vale, al dividirlo todo por rho g, esta rho y rho se marchan, ¿de acuerdo? Y nos queda z, vale, pero z hemos dicho que no cambia, pero ni todo, si cambiara, aquí tendríamos que poner la altura de uno y ahora la altura del otro, ¿de acuerdo? Para que quede completa en todos los casos, más la presión 2 dividido entre rho g, ¿de acuerdo? Fíjense que lo único que hemos hecho, vamos a ponerlo en rojo, ¿de acuerdo? Es... ¿De acuerdo? Dividir esto entre rho g, dividir esto entre rho g y dividir esto entre rho g. ¿De acuerdo? Este término queda igual, este se cancela con este y nos queda la altura simplemente y aquí nos queda g. Vale. Bien, pues esta es la aproximación, ¿de acuerdo?, a la ecuación de Bernoulli sin viscosidad. Acuérdense, fundamental, no tenemos viscosidad, no perdemos energía en el tubo y así podemos asignar que en cualquier caso que nos encontremos dentro de una tubería, ahora sí, no hace falta que esté plana porque ya le hemos puesto la diferencia de alturas. Las condiciones en el punto 1 de energía cinética más una energía potencial más la energía de la presión ha de ser igual a la energía cinética en el segundo punto más la energía potencial en el segundo punto más la presión en el segundo. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí hemos terminado la primera clase. ¿De acuerdo? Les digo, véanse estos vídeos. Hagan sus apuntes con las cosas que yo he puesto y he explicado, escritas, y me las van enviando, ¿de acuerdo? Ponemos un límite de esta semana para que me hagan todo este trabajo, ¿vale? Intentaré dar estas 3 lecciones esta semana, ¿de acuerdo? Y así no vamos a perder nada en este tiempo de clausura. Acuérdense también de hacer un ejemplo de rotacional. Quiero que hagan 4 ejemplos de rotacional. Uno solo con X, una composición de un vector de velocidad que solo tenga componente X, otro que solo tenga componente Y, otro que solo tenga componente Z, y luego invéntense uno que tengan Vx, Vi y Vz. Entonces esos cuatro, digamos, problemas o desarrollos me los adjuntan a mano al final de la clase o al principio, ¿vale? Y yo pues entenderé que están siguiendo la clase. Venga, pues hasta la próxima. Gracias por atender.